Listo, ya pudimos empezar la grabación, entonces quiero darle a todos la más calurosa bienvenida y bueno, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es varias cositas. La primera es poder revisar y repasar lo que ustedes han hecho en CAN. Me parece muy importante que lo podamos repasar. Si de pronto alguno de ustedes no ha podido ingresar, me lo cuentan y con mucho gusto yo les puedo colaborar. ¿Listo? Eh, la segunda cosita que vamos a ver hoy es mirar el corte de las preguntas que pueden aparecer en el examen de aritmética que está en línea eh, que está hasta el domingo y ustedes pueden responderlo en cualquier momento, ¿les parece? Y la tercera cuestión que vamos a ver hoy es una introducción a nuestra siguiente pestaña, nuestra siguiente semana, bueno, siguientes 2 semanas, porque en verdad vamos a trabajar, aunque puede ser una tercera incluso, vamos a trabajar el siguiente grupo de conocimientos que son conocimientos de álgebra y me interesa mucho que ustedes lo tengan muy claro. Por eso vamos a de pronto a tardar una semanita más o tres y media en esa competencia o en ese grupo de conocimientos que son muy importantes dentro de este curso de cálculo diferencial. Yo creo que si queda claro, si quedan claros los conceptos algebraicos básicos, la otra parte nos va a rendir, es decir, hablar de funciones, de límites y de derivadas, que son los conceptos, digamos que fuertes y gruesos de este curso, nos va a rendir si tenemos unos fundamentos sólidos en, en el manejo algebraico de muchas expresiones, es decir, de poder factorizar bien, de poder hacer productos notables de manera correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si les parece, ese sería el orden del trabajo de hoy que tengo preparado para ustedes hoy. Y si me lo permiten, entonces empezamos con lo de CAN, ¿listo? Si todos me están escuchando, por favor, regálenme ahí un punto, un guiño, cualquier cosa que me dé a mí, me dé a mí Listo, perfecto, vale. Exacto, que me dé a mí razón de que sí me están escuchando. Y si les parece, pues entonces vamos a empezar, ¿listo? Quiero empezar preguntando si alguno de los presentes dentro de este curso no ha podido ingresar a Khan Academy o ha tenido dificultades de pronto en el ingreso de Khan o de pronto todavía no sabe cómo hacerlo y se le ha dificultado, no hay ningún problema, lo podemos hacer desde ceros y no hay ningún lío. Jonathan, tú no has podido ingresar a Khan, listo, pero ya Profe, viste profe, el buenas, encuentro buenas que dejé tardes. grabado. Todos, bueno, esa es otra pregunta importante. Listo, entonces ya sé que Jonathan ha tenido dificultades con Khan. Listo. La otra pregunta es, ¿todos han podido entrar al aula virtual? Sí, son sencillas, Freddy, son sencillas. No, tranquila, Adriana, no te preocupes. El aula virtual sí, el aula, listo, perfecto, el aula sí. Bien, vamos a modificar un poquitín el aula y para eso pues voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver qué es lo que voy a hacer en ese ejercicio de Khan Academy, porque me parece importante que ustedes lo vean. ¿Listo? Que ustedes vean qué es lo que yo estoy haciendo con la plataforma y que de pronto ustedes también se vean de lo que están desarrollando. Eh, con respecto a los ejercicios que hay que realizar, que pregunta César, pues son todos los que tengan que ver con potenciación, con radicación, con logaritmación y con todos los conocimientos que hemos abordado en los 3 últimos encuentros. ¿Listo? Es importante que revisemos de pronto los encuentros. Yo sé si, no sé si de pronto los has podido ver, si has tenido algún problema, si has tenido algún problema con la previsualización de los videos o si o los has podido ver sin ningún problema.
Yo esperaría que no tengas ningún problema en verlos, ¿listo? Recuerden que voy a abrirlo desde aquí, desde el Explorer, porque em, digamos que como Chrome ya tiene las pestañas predeterminadas, pues Profe, va a ser complejo. Listo. Eh, entonces, nuevamente vamos a ir a Khan Academy y vamos a ingresar. profe, ¿le puedo preguntar? ¿Listo? Y nos vamos para nuestro curso de cálculo diferencial 2018-1, Fundamentos de Aritmética. Listo. Vamos a ir a la actividad. Sí, miremos de una vez la actividad que han desarrollado. Y bueno, aquí podemos ver, voy a chiquitar un poco, voy a cerrar el chat. Y bueno, aquí nos podemos dar cuenta que los estudiantes han podido trabajar de una buena manera. Por ejemplo, César ha trabajado 89 minutos, que ha sido un muy buen producto. Pues que ese digamos que es la relación que uno debería tener más o menos por cada hora trabajada virtualmente con el profesor, debería trabajar dos por fuera, pero bueno, digamos que la virtualidad podría manejarse incluso uno a uno y pues aquí vamos muy bien, ¿sí? Incluso para este que es Nicolás Mendoza, también 67 minutos, ha visto videos de pruebas de visibilidad, valores posicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo sí he trabajado muy poco, en verdad, mire, aquí está mi nombre, pero pues lo importante es que ustedes puedan hacer todo este tipo de ejercicios y puedan ver, ver cuáles han sido los avances. ¿Listo? Vamos a mirar la lista del curso. Y en la lista del curso, pues ahí nos vamos a dar cuenta de todos los que están matriculados. Entonces está Jenny, Sebastián, Nicolás, Luis, Julio, José Gómez, o sea, yo, pero pues voy a sacarme de aquí. Jonathan Monsalve, Jimmy, Gerardo, César. César, estás duplicado, entonces si quieres puedes eliminarte de uno de los dos, no hay ningún problema. Eh, Andrés y Adriana, listo. Entonces, no estás duplicado, aquí me apareces con César Fajardo 06 y con César Fajardo @elite. Entonces quisiera saber cuál de las dos cuentas te tengo presente para la valoración. Listo, perfecto. Entonces, si quieres, puedes cerrar la otra. Puedes tú cerrar la otra sin ningún problema. Listo. Entonces, cuando entres acá, eliminas la otra cuenta. Con eso no tenemos ese inconveniente de saber con cuál te voy a hacer como el seguimiento. Entonces, por ejemplo, vayamos a lo que tú has desarrollado y vemos que ya tienes 11.781 puntos, que el avance es, bueno, recuerdan que habíamos hablado que las actividades que habían que buscar eran de potenciación, ¿no? Entonces, exacto, introducción a los exponentes, etcétera, etcétera. Perfecto, eso es lo que hay que hacer, empezar a buscar ese tipo de conocimiento, ¿listo? Voy a modificar un poquito la clase, voy a modificar un poquito la clase si me lo permiten, y en la clase voy a colocar eh, algo un poco más fuerte, si me lo permiten así. Entonces vamos a cambiar el tema, no lo vamos a cambiar, vamos a subirle un poco el tono al tema. Entonces vamos a colocar también matemáticas elementales, vamos a hablar con cosas de geometría, y vamos a empezar a trabajar cosas de cálculo. Entonces ya digamos que las sumas, las restas y esos productos sencillos van a empezar a desaparecer, o más bien, no es que desaparezcan, sino que van a empezar a incursionar un montón de conceptos que van a ir exigiéndonos un poco más. Incluso podríamos introducir todo, no, ecuaciones diferenciales y álgebra lineal, no, porque son temas, digamos que de asignaturas propias de la universidad más adelante. Ningún problema, no hay ningún problema. Si alguien se tiene que ausentar, no hay ningún problema. Ustedes saben que lo estoy grabando y lo cargo. ¿Listo? Lo que sí es importante, Adriana, es que no se te olvide que este fin de semana debes responder la prueba de aritmética. ¿Listo? Eso es súper importante que lo hagamos y que lo tengamos muy presente. Y si quieres, antes de responder la prueba, pues miras el video con todos los temas que vamos a abordar.
Listo, entonces vamos a Profe, yo guardar, le puedo hacer una con mucho pregunta. gusto. Vamos a guardar y Profe, ya entonces ese cálculo diferencial 2018-1 ya va a tener un poquito más de fuerza en los conceptos y las habilidades que pueden ustedes buscar ahí. ¿Listo? Eh, no, efectivamente no lo escucho. No, no lo escucho. Tú me preguntas, Adriana, que si escucho a José. No escucho a José. Sí, entonces voy a buscarlo. No, de hecho no tengo ningún José. Dentro de los 11 que estamos no hay ningún José. ¿Listo? compañero, ¿ustedes me Pero el escuchan? Creo resto que todos me no me escuchan, ¿sí? escuchan a mí. O hay alguno que de pronto no me escucha. Si alguien no me escucha, me avisa. ¿Me escuchan? ¿Sí? Un punto si me escuchan. Compañeros, ¿ustedes me escuchan a mí? Es que el profe creo que no me escucha o no nos escucha a nosotros. Listo. Bueno, yo no lo escucho a él en verdad, no lo escucho, no sé. Yo a Jonathan no lo escucho y no lo tengo silenciado tampoco. De hecho, los tengo silenciados a todos, ¿sí? Pero podría habilitarle, no sé por qué. Voy a Jonathan. Jonathan, pero tú sí me escuchas. Ok, no sé por qué debe ser problema, bueno, raro, porque yo sí, yo te leo perfectamente, pero no te escucho. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar para no de pronto desgastarnos en problemas técnicos y ya, Diana Álvarez, no escuchas a ninguno, ni a mí, ni a Jonathan, ni a ninguno. Bueno, qué raro. Vamos a seguir y pues el video queda cargado y grabado y como queda, digamos que con un link ahí de YouTube, pues ustedes van a tener no puedes intervenir si es raro. No pueden abrir el micrófono, es como si no pudieran abrir el micrófono. No, no los tengo silenciados. Si los tuviera silenciados, aparecerían todos aquí en rojo. De hecho, todos, sí puedo activar el sonido de los demás, incluso, pero no sé por qué no lo puedo hacer. Es muy extraño. Pero bueno, sí, sigamos y ya miramos. Si tienen alguna pregunta por el chat, yo les respondo, ¿listo? Les respondo por el chat, listo. Entonces, aquí estamos todos los que venimos acá al curso con frecuencia, podemos estar acá y quiero preguntarles algo acerca de Khan. Tenemos que poner un tope para esta semana, ¿sí? O sea, para la semana que se acaba el domingo. Pongamos un tope y bajo ese tope entonces empezamos a trabajar. Si decimos que el tope, por ejemplo, es 50.000, entonces desde 50.000 empiezo a sacar la calificación, ¿sí? De esta primera parte. Entonces, si me dicen, vamos a trabajar 50.000 puntos, o vamos a sacar 50.000 puntos, o vamos a sacar 30.000 puntos, o vamos a sacar, bueno, ustedes pues, preferiblemente no menor a 30.000, que ustedes puedan decir, no, listo, vamos a trabajarlos, vamos a sacarlos con los conceptos que hemos abordado, ¿sí? Entonces,
Vamos a coger, por ejemplo, a cualquiera, Luis aquí. Por ejemplo, bueno, Julio tiene 3.000, ¿sí? Debería trabajar algo más, un poco más para poder llegar al punto que queremos, ¿sí? Si yo veo aquí, por ejemplo, la actividad, entonces vemos que ha trabajado 5 minutos y 2 minutos en aplicaciones. 5 minutos de videos y 2 minutos de multiplicación básicas. Pero, eh, Sebastián, pues los temas que hemos visto. No sé, ¿tú has visto los encuentros, Sebastián? No sé si de pronto no los has visto. Los conceptos que vamos a trabajar son los que hemos visto: logaritmación, potenciación, radicación y, y lo que vamos a ver hoy, que es algo de teoría de números. O sea, sí, o sea, sí, sí estamos de acuerdo con los temas, ¿sí? O sea, ya están claros cuáles son los temas, ¿sí? Listo, vale, perfecto. Bien, entonces, pongámonos una meta. Yo les propongo 40.000, pero no sé si están de acuerdo o no, o de pronto un poco menos. 30, listo, Jimmy dice 30. ¿Quién apoya a Jimmy? Chévere. Bueno, 30.000, ¿no? Listo, entonces, que sea un hecho. De 30.000 es el 5, ¿sí? De, de ahí para abajo, entonces empezamos a descontar, ¿listo? Entonces, si 30.000 es el 5, hacemos una regla de 3 simple y ya, se acabó. Bien, entonces, ¿todos tienen esto claro de lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? Por favor, porque esto hace parte de la evaluación y quiero que esto sea muy claro. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a empezar. Bueno, lo que quiero trabajar hoy, lo que quiero trabajar hoy es algo sobre teoría de números, que es muy importante en esos primeros conceptos de aritmética. Esta teoría de números que vamos a trabajar hoy no es más que hablar de el teorema fundamental de la aritmética, que es algo supremamente importante, ¿sí? Entonces vamos a hablar del teorema fundamental de la aritmética, aquí, listo. Teorema fundamental de la aritmética y los dos conceptos que de él se desprenden, ¿sí? Del teorema fundamental de la aritmética se desprenden dos conceptos que son supremamente importantes. El primero es hablar del mínimo común múltiplo. Vamos a cambiarle un poco el tono a esto. Voy con el amarillo. Hablar del mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Listo. Y el segundo concepto, que es muy importante, es hablar del máximo común divisor, ¿sí? Que en la primaria nosotros los trabajamos muchas veces, muchas veces. Máximo, máximo común divisor. Bien, cuando hablamos del mínimo común múltiplo, tenemos que obligatoriamente hablar de dos o más números. Al igual que cuando hablamos del máximo común divisor, tenemos que hablar de dos o más números. Pero es imposible hablar de estas dos cosas sin tener claro qué es el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética reza algo como así. Lo voy a colocar en palabras castizas y coloquiales para que todos nos entendamos. El teorema fundamental de la aritmética dice que todo número natural, todo número natural
¿Es primo o es un producto de primos? Y eso es, digamos que algo supremamente importante y que debemos recordarlo siempre. Todo número natural o es un primo o es un producto de primos. De tal manera que yo, cualquier número natural, lo puedo descomponer en números primos. ¿Sí? Lo puedo descomponer en producto de primos. Y cuando yo descompongo ese número en producto de primos, pues puedo identificar si es divisible por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, tenemos que primero tener clarísimo que hay una idea fundamental que es el teorema de la aritmética. Y ese teorema dice que todo número natural es primo o es un producto de primos. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a lo siguiente. Nuevamente vamos a nuestro recorderis. Llamémoslo así. Voy a borrar esto aquí para que ustedes puedan ver un poco mejor. Vamos a nuestro recorderis. Echémonos una elipse por acá. ¿Sí? Que esto sea como un recordar. No me gusta esa. Echémonos una de estas, que esa sí es como de recordar. Recordemos que por allá, en primaria, nosotros hacíamos lo siguiente. Teníamos un número, por ejemplo, 20, y lo que hacíamos era descomponerlo de tal manera que pudiésemos decir que esto era igual a tener 2 por 2 por 5. ¿Sí? Y aquí nos damos cuenta que todos estos son números primos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sabemos cuándo es un número primo? ¿Cómo sabemos cuándo es un número primo? ¿O cuándo un número es primo? ¿Se acuerdan de eso o me vuelvo un poquito más atrás? ¿Cuándo un número es primo? Ahí votó la pregunta. Alguien que me conteste, por favor. ¿Qué es divisible por él mismo o por la unidad? Bueno, te voy a cambiar esa O por una I, Jonathan. ¿Qué es divisible por él mismo y por la unidad? Y te voy a agregar algo. Exclusivamente. ¿Listo? Es decir, que solamente lo dividen el 1 y él mismo. ¿Listo? Eso es un número primo. Un número primo es un número que tiene solamente dos divisores, el 1 y el mismo. En este caso, el 20 pues tiene varios divisores, entre ellos el 2, el 4, el 10, el 1 y el 20. ¿Eh? Pero su composición en factores primos es esta. Hasta ahí no hay nada de raro. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hablara del 12, ¿sí? Y quisiera hablar cuál es la descomposición prima del 12, pues la composición prima del 12 es 2 por 2 por 4, por 3, ¿cierto? Y entonces ya podemos decir que esta composición da como resultado el número 3. ¿Mm? Tampoco el 2 es primo, porque tiene más de un divisor. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo y cuál será el máximo común divisor? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando uno dice cuál es el mínimo común múltiplo, lo que está preguntando es cuál es de los tres que está aquí, ¿sí? Y de los tres que está aquí, el menor que es común. Pues el menor que es común es el 2, ¿sí? Y uno dice, bueno, para este par el mínimo común múltiplo es 2. ¿Sí? Pues, ¿por qué? Porque lo tiene el 20 y lo tiene el 12. Y se acabó. Ahora, si yo preguntara cuál es el máximo común divisor de esos dos números, entonces, ¿cuál es? La cuestión es aquí es mirar qué de los divisores, perdón, qué de los factores comunes que tienen los números se repiten y en la mayor cantidad de veces. Quiero intentar ser un poquito más claro. Fíjense que aquí hay dos números 2 y aquí hay otros dos números 2. ¿Mm? Es decir, que el máximo común divisor de esos dos números es el 4. ¿Sí? Porque se repiten en ambos la misma cantidad de veces.
Vamos a mirar otro ejemplo para de pronto dejar un poco más claro. No sé si fui lo suficientemente claro con eso o hacemos otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 16, ¿sí? Vamos a separarlo. Si yo tengo, por ejemplo, a 16 y lo quiero descomponer en factores primos, pues ¿esto cuánto es? Sería 2 por 2 por 2 por 2. ¿Sí? Y si yo quisiera descomponer, por ejemplo, a 24 en factores primos, pues el resultado sería ¿cuánto? 2 por 2 por 2 por 3. ¿Sí? Aquí, al igual que en el ejemplo anterior, el mínimo común múltiplo es el 2. Pero en cambio, el máximo común divisor es 6. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Perdón, es 8. Perdón, es 8. Listo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mínimo es este 2. ¿Sí? Y común, el máximo, son estos 3. No sé si hasta ahí he sido claro. ¿Sí? Mínimo 2, máximo 8. ¿Sí? Si no, lo hacemos todas las veces que sea necesario. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Bien. Entonces, para poder encontrar el mínimo común múltiplo, obligatoriamente yo tengo que hablar de descomposición. ¿Listo? Entonces, cuando sabemos descomponer, es mucho más fácil encontrar los números. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Bueno, hoy están como silenciosos. Yo esperaría que no. O que sí, bueno, no sé. Bueno, en fin. Listo. Gracias, Nicolás, por responder. Dice Nicolás, no, no tenemos dudas y bueno, ahí vamos. ¿Por qué hablar del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor? Bueno, porque hay una cosa que es muy importante y se llama los criterios de divisibilidad, que creo que ya alguien por ahí los estudió. Entonces, esos criterios de divisibilidad lo que me dice a mí es cuando un número es divisible por otro. ¿Sí? Entonces, uno sencillísimo, el del 2. Un número es divisible por 2 si termina en número par. Así de sencillo. ¿Sí o no? Listo. Un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro o no? Sí, un número es divisible por... Uy, bueno, el cuadrito me quedó así, me quedó muy chiquitín. Vamos a agrandarlo un poco más. Que nos quepan todos los criterios. Listo. Un número es divisible por 4 ¿cuándo? Sí, ya lo explicamos en un ejercicio. Un número es divisible por 4, ¿sí? En 4, si termina en múltiplo de 4 o doble cero, ¿sí? Un número es divisible por 5 si termina en 5 o en 0. Un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y entre 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Es decir, uno puede empezar a jugar con eso. ¿Pero jugar para qué? Jugar para solucionar un montón de problemas que son prácticos y que pueden determinar una solución de un problema específico.
Sí, como dice Sebastián, en problemas, listo. ¿Ya miraron qué problemas hay dentro de CAN que nos puedan ayudar? Pues revisemos qué problemas de CAN nos pueden ayudar a solucionar esto. Regálame un segundo, por favor. Regálame un segundo, ya vamos a abrir la otra pestaña. Listo. Aquí les tengo un documento que estaba buscando y es en donde hicimos una prueba diagnóstico de Da Vinci que puede ayudarnos a empezar a solucionar ese montón de dudas, ese pocotón de dudas que pueden generarse de este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a practicar sobre este taller que tenemos acá, que tiene mucho que ver con lo que van a preguntar en la prueba. Y aquí hay complementos o hay ejercicios de visibilidad, de, de criterios de visibilidad, de, ¿de qué? Se está hablando de divisibilidad, de mínimo común múltiplo y de máximo común divisor, ¿listo? Entonces, para que los tengan en cuenta. Voy a compartirles, si les parece, quieren que les comparta este documento, con este documento pueden guiarse para que podamos trabajar. Y no sé, listo. Regálame un segundo, por favor. Un segundo, ya lo comparto. Si quieren, todos tienen acceso a la carpeta, al Drive. Listo, entonces vamos a compartirlo en el Drive. Por acá.
Vamos a ponerlo por acá. Listo. Y ahora sí nos vamos para poderlo compartir. Listo, ya lo tienen. Ya lo tienen acá. Ya lo tienen en la carpeta y si quiere vamos empezando a desarrollar los ejercicios porque esos ejercicios son muy parecidos a los que están en la prueba. Listo, con eso nos vamos ejercitando. Por ejemplo, eh, intentemos sacar, tranquilo, no te preocupes Andrés, intentemos sacar este. Intentemos sacar este, ¿listo? Ustedes ya lo tienen en su drive, si quieren lo pueden descargar, pero intentemos sacar este, ¿listo? Intentemos sacar ese de tal manera que podamos empezar a entrenarnos para la prueba. Tranquilo, no hay problema. ¿Listo? Entonces, este. ¿Quién tiene la respuesta a este? ¿Cuánto damos? ¿5 minuticos? Miramos y damos las explicaciones. Bueno, si les parece, abrimos los micrófonos entonces, bueno, o abrimos el chat a las 6:05 para sacar este ejercicio que está acá.
¿Listo? ¿Quién? Listo, Jimmy, C. Y la respuesta correcta es, Nicolás dice que la B. Bueno, voy a colocar esto acá para que se puedan entender. Sebastián dice que la B. Bueno, ¿quién más? Diana dice que la B. Otro más y empezamos a resolverlo. ¿Nadie más lo está resolviendo? Uno más que me diga cuál fue la respuesta. Hasta ahorita la B va repuntando. Va repuntando, no va ganando. Dejaron a Jimmy solo con la C. Bueno, digamos que vamos a intentar resolver el problema. Vamos a, vamos a coger y copiar esto. Voy a cortar esto aquí. Permítanme por favor hacer eso. Vamos a cortar. Y me lo voy a llevar para un Excel. ¿Listo? Me lo voy a llevar para un Excel para poder abrirlo. Y para poder mostrarles una cosa. Dice que tiene 3003 soldados. Y que esos 3003 soldados los quiere formar en filas. ¿Sí? Empezando, empezando con, ¿dónde estamos? Prueba de salida aquí. Dice, empezando con 1, después que la segunda fila tenga 2, que la tercera tenga 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar a hacer ese ejercicio a este lado. Supongamos que tenemos un Excel normalito y que empezamos a hacer filas. ¿Sí? Entonces, supongamos acá, esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, bueno, y así sucesivamente hasta llegar por lo menos, bueno, voy a llegar, no, a la 10 nomás. ¿Listo? Entonces, esta es número de filas. Número de filas. Y aquí cantidad de soldados, ¿sí? O número de soldados. De soldados. Listo. Bien. Si la primera fila tiene un soldado, la segunda va a tener dos soldados, la tercera va a tener tres soldados, la cuarta cuatro, la cinco cinco, la seis seis, la siete siete, la ocho ocho, la nueve nueve, la diez diez. Es indispensable poder saber cuánto da esa suma. Y si esa suma en algún momento, aquí nos dio que la suma, perdón, ¿qué dice? Control Z. ¿Sí? Aquí tenemos que indiscutiblemente sumar. ¿Mm? Y sabemos que esa suma nos dio 55. Es decir, tenemos que empezar a preguntarnos si de pronto, colocando más filas, va a llegar un punto en donde nos dé 3003. Pero digamos que hacer ese ejercicio es muy complejo, muy desgastante, no, no complejo, es muy desgastante y sí podríamos empezar a usar las respuestas que nos dieron como unas posibles opciones y poder responderlas. Fíjense que la primera respuesta que nos dan al ejercicio dice que 3003 por ser la cantidad de soldados y forma uno por fila. Eso es mentira, porque le está diciendo que la primera fila tiene uno, la segunda tiene dos, por lo tanto ya no van a haber 3003 filas. ¿Listo? Entonces, por ese lado, esta la cancelamos. Bien. Dice B, la formación quedaría en triángulo, por lo que las filas quedarían de 1001. Tampoco es cierto, tampoco es cierto, porque entonces no habría una distribución homogénea dentro del pelotón. Es decir, la primera fila quedaría de 1, la segunda de 2, la tercera de 2, la cuarta de 2, la quinta de 2 y así sucesivamente hasta llegar a la fila 1001 que va a tener a 1001 soldados.
lo cual sería incoherente en llevarla a este. Quedan estas dos respuestas. Sí, quiero, porque como varios dijeron que la B, quiero que eso quede claro de que la B es imposible sacarla, es imposible hacerla. ¿Mm? Pero quiero que lo crean y que sepan que es cierto que no se puede hacer de esa manera. Porque si yo tengo un triángulo de este estilo, ¿sí? Y me dicen que por cada lado hay 1001 soldados, ¿sí? Pues si aquí hay 1001 y aquí hay 1001, las filas que se forman, ¿sí? Las filas que se forman, que van a ser así, van a tener solamente de a dos soldados, justo en donde se intersectan esta y esta. Aquí va a estar formado un soldadito y aquí otro soldadito. ¿Por qué? Pues porque por cada diagonal hay 1001 soldados. ¿Sí? Por lo tanto, esa no podría ser. ¿Está clara esa respuesta? Vamos a intentar hacer la otra, que la otra tiene una construcción matemática más interesante. ¿Sí? Listo, Diana. Vamos con la C. Hay una forma muy bonita de mostrar esto, y es la siguiente. La respuesta dice que hay 77 filas. ¿Sí? Vamos a intentar copiar las 77 filas. No nos vamos a demorar mucho, porque esto en verdad es muy rápido. 77 filas, aquí están las 77 filas y aquí están las 77 personas. Uno podría pensar, pues, haga la autosuma y listo. ¿Sí? Perdón, esta la tenemos que eliminar. ¿Sí? Haga la autosuma y ya. Y llegamos hasta 77. ¿Sí? Lo bonito del asunto es que hay una forma, un mecanismo que utilizó Gauss para poder empezar a encontrar la suma de sus términos y decir, si en el primero hay uno, si en la primera fila hay uno, en la segunda ya habré gastado 3 soldados, en la cuarta ya habré gastado 6 soldados, en la tercera ya habré gastado 6 soldados, en la que sigue ya habré gastado 10, en la que sigue ya habré gastado 15, en la que sigue ya habré gastado 21 soldados. En fin, esto lo que va encontrando es el acumulado de la suma de estos que están acá, ¿sí? Al fin y al cabo, aquí está. Y si nosotros pasamos la autosuma, pues, hombre, es muy sencillo. Es, si pasamos la autosuma, nos va a dar efectivamente 3003 soldados, ¿sí? Que es lo que estamos buscando. Es decir, la respuesta es la C. Pero ¿por qué matemáticamente podemos decir que es la C? Pues mire, es muy bonito demostrar esto así. Si yo tengo esto de esta manera, Gauss dice lo siguiente. Es muy difícil sumarlos así. Es muy difícil sumar 1, más 2, más 3, más 4, pero en cambio, si yo coloco ahora esto al revés, es decir, si aquí coloco 77, aquí abajo 76, acá abajo 75, acá abajo 74, acá abajo 73, y así continúo, vamos a ver si me la permite copiar hacia abajo. Entonces, obtengo dos columnas que suman horizontalmente lo mismo. ¿Sí? Esto va a ser igual a la suma de esto con esto. Ave María. Con D4. C4 con D4. Listo. ¿Cuánto nos da esto? Pues nos da 78. Y si yo replico esa fórmula, pues nos va a dar siempre 78. ¿Sí? Y entonces decimos, ah, bueno, ok. Entonces es muy fácil ya encontrar el producto, porque este producto es como para cualquier número. Uno dice es 77, que son la cantidad de filas que supuestamente habían, lo debo multiplicar por el número que me dio, que en este caso fue 78. Lo debo multiplicar por el número que me dio, que en este caso fue 78, y eso me va a dar un total de 6006. Pero ¿cuántas veces lo estoy sumando? Lo estoy sumando dos veces. Una de forma ascendente y otra de forma descendente. Por lo tanto, esto lo debería yo dividir entre dos. Y al dividirlo entre dos, pues entonces me da la cantidad de soldados. ¿Y esto qué tiene de fondo?
Esto tiene de fondo muchísimo y es una prueba o una fórmula que es muy bonita y es la siguiente, para que la tengan en cuenta. La suma de los primeros n números naturales es, vamos a insertar la ecuación, es coja el número, perdón, coja el número, sí señor, y que lo castigaron y que todo, la vaina, ¿no? Eh, entonces, coja el número que quiere, multiplíquelo por n más 1, ¿sí? Y divídalo entre 2. Y entonces, ¿usted aquí qué encontró? Usted aquí encontró la sumatoria de los primeros n números, ¿sí? De los primeros n números. Si usted quiere saber cuánto suman los 100 primeros, entonces lo que hace es, pues reemplaza la n por 100 y sería 100% 1 dividido 2, pues daría 5050, ¿sí? Y eso es algo muy interesante que se da a partir de la divisibilidad. Ahora, ¿por qué esto siempre es divisible por 2? Y esa es la pregunta que quiero responder a partir de lo que hemos visto, ¿sí? Porque Sebastián decía, Sebastián por ahí me preguntaba, me decía, no, pero un ejercicio de esos. Listo, un ejercicio sería, ¿por qué siempre este resultado es divisible por 2? Porque siempre ese resultado se va a poder dividir por 2. ¿Por qué? Y eso es otra pregunta que puede aparecer en la prueba aritmética. Intentemos, intentemos pensar un poquito, ¿vale? De cómo podríamos demostrar o por lo menos ilustrar o por lo menos explicar por qué cualquier número que yo meto ahí siempre va a ser divisible por 2, ¿sí? Supongamos, metamos el 20. 20 por 1 dividido 2. ¿Da o no da? Sí, claro, da 210, ¿sí? Si yo coloco 30, pues también va a dar, ¿sí? Pero ¿por qué da? ¿Por qué da? 3 minuticos, a las 6:16 abrimos el micrófono. Piénsenlo por qué ese número que está aquí, que se genera aquí, siempre es divisible por 2. Bueno, no entendiste bien, no importa. Vamos a mirar, Jim. Bueno, no importa, es porque te voy a volver a explicar. Lo que yo quiero entender es por qué siempre este número es divisible por 2. ¿Por qué siempre este número que está aquí en el numerador, n por n más 1, siempre yo lo puedo dividir por 2? O la otra pregunta sería, ¿será que existe algún número, que cuando yo lo multiplique por el que sigue, no se deje dividir entre 2? Esa sería la otra pregunta, es decir, sería la pregunta al revés. Ahora, ¿por qué sí o por qué no? ¿Porque el numerador da 2? No, no, eso no es. Vamos a separar esto que está acá. A ver, esta expresión que tenemos acá está compuesta por el numerador. Perdón, la borré. Control Z. Listo. El numerador, que es esto que está acá. Permítanme. Control C, control V. Ese es el numerador, ¿sí? Por reciprocidad. ¿Qué significa eso, Jimmy? No sé qué sea reciprocidad. Porque termina en par. Uy, por acá ya le están empezando a pegar. Porque termina en par. Uy, esa conclusión de César es supremamente importante. Pero quiero también escuchar a Jimmy. Me dices que por reciprocidad. No sé por qué dices que por reciprocidad. Recíproco, bueno, ¿qué significa? O bueno, en este contexto, ¿qué sería recíproco? ¿Sí? ¿Qué sería el recíproco de algo? Pero, pero por acá me suena un poco más, que es por la de César. Y es lo que pasa lo siguiente, dice, en el numerador tenemos esto, ¿sí? Y en eso nos tenemos que concentrar, ¿sí? Entonces dijimos, ¿un número es primo o es compuesto? ¿Sí? Y yo no sé si a eso es a lo que te refieres con reciprocidad.
que es divisible en un entero, pero no en cualquiera. Tiene que ser un entero que es 2 en este caso, ¿sí? Pero la cuestión es la siguiente. Nosotros dijimos hace un instante que por el teorema fundamental de la aritmética, un número es o primo o es compuesto. Es decir, o es primo o es producto de primos. De la misma manera, nosotros podemos decir con toda seguridad que un número o es par o es impar. No hay otra, ¿sí? Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Si n es par, ¿qué pasa si n es par? Estoy hablando aquí, tenemos que sacar dos opciones, ¿sí? ¿Qué pasaría si n es par? Pues si n es par, es porque n es de la forma 2 por algún valor k. Es decir, n es de la forma 2 por k. ¿Hasta ahí estamos? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Listo. Yo espero que sí. ¿Qué pasa si n es par? Pues si n es par, reemplacémoslo acá. Ah, bueno, no entendí, Jenny. No te preocupes, yo te explico. Eh, Imagínate un número par cualquiera. Tú dices 6, ¿sí? 6 es de la forma 2 por algo. En este caso, 2 por 3. Si yo te digo a ti el número 40, 40 es de la forma 2K, sí, porque yo lo puedo expresar de la forma 2 por 20, ¿sí? Si yo te digo a ti el 8, el 8 es de la forma 2K, sí, claro, porque es 2 por 4. Es decir, todos los números pares, todos el que a ti se te ocurra, tú lo puedes expresar de la forma 2 por algo. A eso es a lo que yo me refiero con el K, ¿sí? Un número par siempre tú lo puedes expresar de la forma 2 por cualquier otro número, ¿sí? No importa cuál sea. ¿Sí soy claro con eso? Imagínate, es fácil, imagínate un número par, el que tú quieras, y tú me puedes decir, ah, ese par yo lo puedo formar multiplicando 2 por otra cosa. Sí, señora, exacto, exactamente, ¿sí? Exactamente. Si yo introduzco, por ejemplo, aquí voy a insertar una tablita. Mm, Vamos acá. Y voy a colocar unos ejemplos, ¿sí? Solamente por aclarar la duda de Jenny, que me parece importante que todos sepan. Porque eso, porque eso puede aparecer en el ejercicio de, del quiz o del parcial de aritmética, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, el 52, yo puedo decir que eso es 2 por, ¿cuánto? Por 26, perdón. Si yo tengo el número 14, yo puedo decir que eso es 2 por 7, ¿sí? Si yo tengo el número 202, pues yo puedo decir que ese número es 2 por 101. Si yo tengo el número 1000, puedo decir que eso es 2 por 500, ¿sí? Si yo tengo el número, yo sé, que cualquiera, 2232, eso es 2 por cuánto. ¿2 por cuánto? 116. ¿Sí, así? Listo. Gracias. 2 por 116. Es decir, que todo número par, yo lo puedo expresar de la forma 2 por algo. ¿Listo? Jenny, quiero que me digas si eso te quedó claro. Listo, perfecto. Entonces, entendiendo esta tablita, entonces ya nos vamos a ir, la voy a quitar. La voy a quitar, delete, la tabla, eliminar tabla. Listo. Entonces, si n es par, es porque se puede expresar de la forma 2 por algún valor. Ahora, voy a reemplazar esto aquí, ¿sí? Esto aquí. Incluso, sí, lo voy a reemplazar acá. ¿Qué pasa si lo reemplazo aquí? Pues entonces yo digo control C, y lo vamos a reemplazar ahí, control B, y decimos, ah, bueno, entonces si eso pasa, entonces esta n ahora se va a llamar 2K, y esta n que está aquí por dentro se va a llamar
2K, ¿cierto? Y listo. Y entonces, ¿qué vemos acá? Que si n es par, esto que estaba aquí arriba, en el numerador, se va a convertir en esto. ¿Mm? Y si eso pasa, miren lo que ocurre. Control C. ¿Alguien sabe qué ocurre? ¿Alguien sabe qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si yo pongo aquí, en vez de esto que está aquí arriba? Ay, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué pasa si coloco aquí 2K, abro paréntesis, se suma? Algo más rápido. Tun, tun. Va a pasar algo que es tun letal y que ya va a quedar un número entero normal. Más que sumar. ¿Qué dicen ahí? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuál es el siguiente paso que uno dice? Ah, no, es que ahí usted puede, pum, sustituir. No, señor. Ya estamos sustituyendo. Porque ¿qué fue lo que sustituimos? Sustituimos este n igual a 2k, lo sustituimos acá. Y esto, a su vez, lo sustituimos allá arriba. Pero aquí es clarísimo algo que se puede hacer que nos encanta a nosotros cuando estamos aprendiendo matemáticas. Más que sustituir, Jimmy. Se simplifica, Diana. Exacto. ¿Quién se simplifica con quién? Se simplifica, se cancela, bueno, lo que sea. Uy, casi el 2K no, solamente el 2. Entonces, claro, si nosotros cancelamos ahí, pues entonces esto nos va a dar una cosa como así. Voy a utilizar estos muñequitos. Bueno, ustedes me perdonan ahí los muñequitos, pero yo sé que de pronto nos pueden ayudar, ¿no? Va a coger ese 2 y lo va a matar con este que está acá. Control C, control B. Y entonces, y casi nos queda ahí. Y este que está aquí. Voy a agrandar un poquitín la pantalla para que ustedes se den cuenta que este 2 que está aquí, yo lo voy a coger y lo voy a cancelar con el que está abajo, ¿sí? Y esto que me quedó, es decir, K factor de 2K más 1, seguro me va a dar un número entero. Exacto, K factor de 2K más 1. Y eso siempre va a dar un número entero. ¿Listo? Siempre me va a dar un número entero. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, listo, perfecto, Gina. Sí, sí, señor, bien, chévere. Chévere, pero ahora nos falta la otra parte. ¿Mm? Nos falta la otra parte, porque ya demostramos, ya demostramos para cuando n es par, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ya hicimos la mitad, digámoslo así? Hicimos la mitad, falta la otra mitad. ¿Qué pasaría si n es impar? Entonces, yo les voy a ayudar un poquitín. Si n es impar, es porque ese n yo lo puedo expresar así. Y yo quiero que por favor Adriana me pueda perdonar, porque al igual que el 2K, este va a tener un detallito pequeñito, y es que si el n es impar, es porque el n yo lo puedo expresar como 2K más 1. ¿Sí? Todos los números impares yo los puedo expresar así. Y vayámonos nuevamente a la tabla. ¿Sí? Voy a insertar otra vez la tabla. Voy a cerrar un momentico el chat. Vamos a insertar la tabla. Ay, qué exageración. Insertemos la tablita. Vamos a hacer solo estos cuatro. Vamos a reducir un poco. Vamos a hacer solo cuatro. Y bueno, número impar, por ejemplo, el 7, por ejemplo, el 11, por ejemplo, el 21 y por ejemplo el 57. 57. Listo. Cuando yo digo que 7 es impar y que se puede expresar de la forma 2K más 1, es porque ese número 7 yo lo puedo expresar como 2 por 3 más 1, ¿cierto? Si yo digo que el 11 es impar y que se puede expresar de la forma 2K más 1, es porque esto es lo mismo que 2 por 5 más 1. ¿Sí? El 21 se puede expresar como 2 por 10 más 1.
El 57, no, K no viene siendo el impar. K no viene siendo el impar. K digamos que es un número por el cual yo puedo multiplicar, porque fíjate que con 21 el K no sería impar, el K sería 10, sería par. O sea, a lo que yo me refiero es que cualquier número impar yo lo puedo expresar así, ¿sí? Cualquier número impar yo lo puedo expresar como un producto por 2 más un uno, ¿sí? ¿Cuál producto por 2? El que a mí se me ocurra. Por ejemplo, 57. ¿Cómo yo podría expresar a 57? ¿Cómo podría yo expresar a 57? Señor Freddy, 2 por 28 más uno, ¿sí? Es decir, cualquier número impar yo lo puedo expresar de esa manera. 2 por K más uno. ¿Bien? Bien, chévere. ¿Me permiten ya borrar la tabla? Ya entendimos que sí, ¿cierto? Ya comprendimos que sí, ya me hice entender que cualquier número impar se puede expresar así. Entonces voy a eliminar la tablita. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a reemplazar en la formulita que tenía aquí arriba, en esta, ¿sí? N por N más uno. ¿Qué pasa cuando yo reemplazo ahí? Pues vamos a mirar qué pasa ahí cuando N es impar. Entonces decimos control C, le damos control B y tenemos. ¿Qué pasa si yo lo reemplazo? Pues aquí va a quedar 2K más uno, 2K más uno, y aquí por dentro va a quedar 2K más uno, ¿cierto? 2K más uno. Listo. Ahora, Dios mío, esto cada vez se va volviendo como más loco, pero esto que tenemos acá, nosotros lo podemos arreglar un poquito, ¿cierto? ¿Me lo permiten arreglar un poquito? Yo sé que sí, porque esto lo podemos perfectamente volver a escribir como lo siguiente, pues esto podríamos escribirlo como, gracias Sebastián, muy amable, 2K más 2, ¿sí? Esto lo podemos escribir así, 2K más 2, ¿cierto? Y ahí no hay ningún problema. Incluso es que aquí me falta un paréntesis. Aquí falta un paréntesis, aquí falta un paréntesis aquí y aquí falta un paréntesis. Listo. Así está más bonito, ¿cierto? Así está más bonito. Ahora, ¿alguien sabe qué puedo yo hacer con esta expresión? De lo que hemos visto, con esta última, de lo que hemos visto, bueno, más que dividirla, con lo que hemos visto nosotros de las propiedades de las operaciones, las propiedades del producto y que no sé qué, no sé cuántas. Ahí está, les voy a echar una pista. Lo que se pudiese hacer aquí solamente se puede hacer en el paréntesis de la derecha, en este que está acá. 4K más 3. Uy, no. No podemos operarlo así. Porque aquí hay una cosa que se llama distribución y entonces tocaría este 2K multiplicarlo por este 2K. Este 2K multiplicarlo por este 2. Este 1 multiplicarlo. Listo. Exacto. Bien. Uy, Diana, explícame eso que acabas de escribir. 2 y entre paréntesis K más 1. ¿Qué propiedad estás haciendo ahí? No, no asoció. Yo no creo que haya asociado. Factor común. Bueno, estás utilizando ya palabras un poquito más largas, ¿no? Pero para que todos nos entendamos, factor común es, sí, es factor común. Es factor común lo que estás haciendo. Pero para que todos nos entendamos, ese factor común que está haciendo ahí Diana es
una propiedad que nosotros vimos como en el primer o segundo encuentro que se llama distribución o la propiedad distributiva, que al fin y al cabo es exactamente lo mismo que lo que está haciendo bien ahí, es factorizar un 2 o hacer factor común de 2. Es decir, eso que está aquí, Diana lo puede leer de otra manera. ¿Mm? ¿Cuál es otra manera? ¿Cuál es la otra manera lo que la está leyendo Diana? Pues la está leyendo así, que eso que está aquí es lo mismo que tener esto y aquí afuera un 2 con un 1 aquí, ¿no? Con un 1 acá. ¿Sí? Porque si ella coge y distribuye este 2 por esta acá, pues quedan 2K. ¿Sí? ¿Soy claro? O inserto aquí imágenes, pero creo que sí. Tu, 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 tu. Aquí no hay flechitas de estas. Bueno, creo que sí. Si cojo esta acá por este 2, voy a obtener 2K. ¿Sí? Control C, control V. Y, ¿qué pasó? Control C, control V. Y después, si cojo este 2, pues por este que está acá. ¿Sí? Ahora sí, creo que sí. Voy a intentar ser lo más gráfico posible para que ustedes, para yo hacerme entender. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, lo que está viendo Diana ahí es que esto que estaba aquí arriba, yo lo puedo expresar de esta manera, porque al devolverme, al hacer K por 2 y 1 por 2, pues voy a obtener lo que está arriba. Si es así o no es así, Diana. Lo que querías es escribirme ahí, o con lo de tu factor común. ¿Sí? Descomponer. Bueno, podríamos decirlo como descomponer, pero lo que es en verdad eso es una distribución de para atrás. Digámoslo así, es una distribución pero hecha de para atrás, caminando como hacia atrás. ¿Mm? Porque si nosotros nos ponemos a recordar, cuando hacíamos distribución, lo que hacíamos era multiplicar término por todas las cosas que estuvieran dentro del paréntesis. Aquí lo que estamos haciendo es como yéndonos de para atrás. Entonces, ya como Diana nos dio las llaves y ya podemos encontrar esto que está aquí yo lo voy a reemplazar en la función original. Entonces yo digo control C y voy a pegarlo control B. Ah, perdón, no puedo hacer eso todavía. No lo puedo hacer, control Z, es que control Z. Voy a insertar una ecuacioncilla porque miren lo que va a pasar. Si yo vuelvo a colocar, arriba debe ir lo que dijo Diana. Listo. Y abajo va a ir un 2. Pues adivinen qué va a pasar. Se va a cancelar otra vez el número 2. ¿Sí? Y al cancelarse el número 2, entonces con toda seguridad podemos decir que ese numerador, ¿sí? Podemos decir que ese numerador que está aquí, perdón, este numerador que está aquí, si es par, se cancela. Y si es impar, entonces también, ¿sí? Porque ahorita lo que vamos a hacer es que este 2 lo vamos a cancelar con este 2. Es decir, sea par o sea impar, eso se va a cancelar, ¿sí? Por eso entonces nosotros podemos ya decir con toda tranquilidad que esa función, o más bien, que esa expresión que está allá arriba, que se llama n por n más 1 sobre 2, siempre va a ser una expresión par, perdón, n por n más 1 siempre va a ser una expresión par, por lo tanto se va a poder dividir entre 2. O en otras palabras, el numerador de esa expresión siempre es un número par, o no va a ser un número primo, o como quieran decirlo. Pero lo importante es que ustedes sepan que ese numerador se puede descomponer en factores primos y que para este caso se va a cancelar el 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Muchachos, dudas, preguntas. Bueno, bien, chévere. Listo. Hasta por parte de Jimmy y Diana. No. Listo, bien. Hasta aquí, entonces no hay preguntas, ¿vale? Mm, ¿Qué vamos a hacer nosotros en estos últimos minutos? Bueno, es practicar. Ya les dije que quería mostrarles esto, quería mostrarles lo de divisibilidad, quería mostrarles
Lo de números primos, números compuestos, creo que quedó claro. Cuando un número es impar, cuando un número es par, cuando hay divisibilidad entre 6, aunque eso en verdad es una receta. No, a mí no me gustaría perder tanto tiempo diciendo cuál es la regla para dividir entre 6, cuál es la regla para dividir entre 7, entre 9, entre 5, entre... No, yo creo que es más importante entender esto de esta manera y poder empezar a desarrollar problemas que nos puedan involucrar este tipo de pensamientos. ¿Listo? Entonces, les voy a dar, eh, son las 6:36, les voy a dar 10 minutos, o sea, hasta las 6:45, para que ustedes hagan la mayor cantidad de puntos en CAN que tengan que ver con este concepto. ¿Listo? La mayor cantidad. Los quizzes son estos, Jimmy. Es importante que entendamos que bueno, de pronto no sé si bueno, yo lo dije en el primer encuentro, no sé si de pronto ya lo viste. En el primer encuentro dijimos que vamos a utilizar diferentes herramientas y para los quizzes o las pruebas cortas lo que vamos a hacer es cogernos de CAN. Entonces, ya pusimos un tope, dijimos que 30.000 y eso es lo que vamos a evaluar, que tú tengas los 30.000. ¿Cómo es que tú tengas los 30.000 en CAN de estos conceptos? ¿Listo? De estos conceptos. Si tú tienes los 30.000, entonces ya tienes un 5 en el quiz. ¿Sí? Si tienes 25.000, pues ya tocaría empezar a hacer la regla de 3 ahí y mirar cuánto sería. ¿Sí? Y sabes que sí, aprovechemos para eso. Aprovechemos para eso. Una regla de 3 creo que no es difícil. Diana, los puedes ver en la plataforma. Los puedes ver en la Diana me pregunta, bueno, ya vamos a hacer dos cosas. La primera voy a resolver la duda de Diana, que me parece muy importante. Y la segunda, de tener un concepto también claro que les va a ayudar a ustedes a encontrar cuál es su nota en el quiz que vamos a obtener de CAN. Y la segunda, cómo hacer una regla de 3. Simple, que yo creo que ya todos nos acordamos. Listo. La primera, eh, listo, mis datos, tú ya lo sabes, están en el aula, es jose.gomez@elite.edu.co, el correo. Mi número de contacto aparece ahí y me puedes escribir todas las veces que tú quieras. Con respecto a los encuentros virtuales, están en la plataforma, están ahí mismo, en el aula virtual. En el aula virtual tú te vas a la pestaña, voy a mostrarte aquí, con el perdón de todos y con el permiso de todos. Tú te vas aquí a la pestaña, espero que estés viendo mi pantalla. Bueno, aquí vas a encontrar cálculo diferencial y la pestaña que dice aritmética, en la parte de abajo encuentras o tienes los encuentros, encuentro uno, 2 y 3. ¿Listo? Y voy a colocar este número 4, lo voy a colocar ahí. ¿Listo? La prueba va a estar acá y ustedes cuando le den clic pues van a tener un intento permitido y pues aquí van a encontrarlos. Cuando le den clic aquí se les va a abrir su, su prueba. ¿Listo? Para que la desarrollen. Bien, Diana, listo, con gusto. Listo. Y la segunda es empezar a obtener, ¿dónde estamos por acá? Por acá. Reglas de 3. ¿Sí? Todo el mundo sabe sacar regla de 3. Pero digamos que se nos olvidó por alguna cosa. Entonces voy a colocar un nombre ficticio. Voy a colocar que yo, José Gómez. ¿Sí? José Gómez obtuvo, digamos que fue muy perezoso y obtuvo 17.569 puntos. ¿Sí? Eso fue lo que obtuvo él. ¿Cuál es la nota que saca José Gómez? Pues vamos a hacer una regla de 3 simple. ¿Sí? Vamos a insertar aquí una tablita. Como si hiciese una regla de 3 simple. Y entonces decimos, si 30.000 puntos, ¿sí?, equivalían a 5.0, entonces 17.569, ¿qué nota es? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Alguien se acuerda? Yo sé que muchos se acuerdan.
¿Quién se acuerda? Multiplicar y dividir. Sí, señora. ¿Multiplico qué? ¿Por qué? Listo. Y después lo divido entre 30.000. ¿Y cuánto me da eso, Diana? Por favor, dame mi nota. ¿Cuánto me saqué yo por haber hecho 17.000 puntos? Saqué mi nota por 30.000, ¿no? No por 300, sino 30.000. Listo, Diana. ¿Cuánto es mi nota? 2.9. Uy, no, qué cosa tan horrible. 2.9. Esa sería mi nota. ¿Listo? Esa sería la nota que obtengo por hacer 17.569 puntos y esa sería la nota que coloco como primer quiz. ¿Hasta ahí claros? ¿Preguntas, dudas? Bien, si no hay dudas, entonces, bueno, muchachos, vamos a practicar 8 minuticos, porque pues debo cerrar la sesión para poder entrar a la otra. 8 minuticos, practicamos en CAN y recuerden, estos conceptos se llaman mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Esos, ¿sí? ¿O cuáles, Sebastián? Estos que trabajamos hoy es máximo común divisor, mínimo común múltiplo, primos, primos relativos, bueno, como lo quieran decir. ¿Listo? No sé si de pronto otro. Y los de la vez pasada, pues es potenciación, logaritmación, radicación, ¿sí? Números reales, enteros, racionales. Esos, todos los que te estoy diciendo, todos los que te estoy diciendo, debes practicarlos. Debes practicar todo lo que te estoy diciendo. ¿Listo? Operaciones con números reales, potencias, raíces, logaritmos y teoría de números, hablar de números primos, compuestos, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, etcétera. Y primos, primos relativos. ¿Sí quedamos claros? Listo, Sebastián. Vale. Bien, entonces los dejo practicar estos 7 minuticos. ¿Cómo eliminas el otro correo en Can? Espérame, déjame pensar. Ya, mira. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Tú te vas acá. No, me duele, estoy por acá. Tú te vas acá, César. Te vas acá a tu perfil. Aquí, pues aquí obviamente dice César, César Fajardo. Entrando con tu correo de Gmail, ¿no? Entrando con tu correo de Gmail. No con el de élite, sino con el de Gmail. Con el de Gmail te dices acá, te vas a donde dice perfil. Y aquí donde dice tutores, tú eh, ignoras. Acá eliminas. ¿Listo? Aquí ignorar. Y ya se pierde la inscripción. Pero lo debes hacer desde tu correo, desde el correo que quieres eliminar. Y ahí ya se nos sale del curso. ¿Listo? ¿Te parece así? Sí, para yo no eliminarte desde acá porque pues es como feo. Entonces más bien lo haces tú y tú mismo te sacas. Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta, si les parece así bien la metodología o quieren que les monte los quizzes en la plataforma y ustedes lo sacan con tiempo determinado, solo a un intento, o ustedes lo pueden ir trabajando durante la semana, nos ponemos de acuerdo a una meta, como ustedes quieran. No grites, Nicolás, no te preocupes. Listo, César, perfecto. Si así vamos bien, entonces, y si les parece bien, entonces continuamos así. Ustedes
nos ponemos una meta a la semana, por ejemplo, la próxima semana pues ya no van a ser 30.000, ¿no? La próxima semana van a ser 50.000 o bueno, y vamos aumentando gradualmente la cantidad de puntos. ¿Listo? Bien, chévere. A mí también me gusta mucho así porque ustedes pueden ir trabajando en su casa en cualquier momento, desde el teléfono, cuando estén montados bueno, en el carro, en el taxi, en el Transmilenio si están aquí en Bogotá, en el metro si están en Medellín, en cualquier parte lo pueden hacer. Recuerden que esto es portable, ¿no? Entonces lo pueden hacer desde su teléfono, desde cualquier lugar lo pueden desarrollar. Bien, bueno, si no es más, yo les agradezco muchísimo que ustedes hayan venido y bueno, al igual que en todos los encuentros, quiero que hagan una retroalimentación pequeña de lo que vimos hoy, de que ustedes me digan sí, así está bien, José, o hagámoslo de otra forma, o sí, entendí, fui claro o no fui claro. Bueno, en fin, que me hagan una retroalimentación chiquitica, por favor. Bien, no, muchas gracias por los halagos, bien. Eh, y claro que sí, Freddy, esta clase, pues mira, yo me demoro, bueno, yo no, o sea, en verdad yo no soy yo. El programa se demora más o menos una hora y media, compilándolo, más o menos juicioso, como sí. Y mientras yo lo subo a YouTube y lo pongo en la plataforma como otra hora. O sea, podríamos tenerlo para mañana más o menos a mediodía ya. Yo creería que mañana a mediodía en la plataforma, más o menos. ¿Listo? Bien, muchachos. Si no es más, les agradezco muchísimo que hayan estado, que hayan participado y bueno, un abrazo gigantesco. Recuerden practicar, recuerden contestar la prueba, por favor, porque si esa prueba se cierra sin que usted la conteste, no le puedo dar más chance. ¿Listo? No le puedo dar más chance porque eso ya está programado y no lo permiten correr. ¿Listo? Se cierra el domingo a las 23:55. Pero no esperes hasta esa hora, por favor, Diana. Sí, sí, señor Jimmy, la que tienes en la que tienes en la clase. Volvemos acá, mira, la que está acá, la que está acá. Aquí tú la vas a encontrar, Jimmy. Mira, este es el curso, ¿cierto? Este es el curso normal. Tú bajas y aquí encuentras donde dice prueba de aritmética y ahí la contestas, ¿sí? Y aquí dice, este cuestionario está abierto en viernes 2 de marzo y este cuestionario se cerrará el próximo domingo de 4 de marzo a las 23:59. Pero no se confíen, por favor, no se confíen en resolverlo a las 10 de la noche porque después se les cae el internet, no les guarda las respuestas y después ustedes empiezan a escribirme a esa hora y los puedo matar a todos de una vez ahí. Listo, vale, Jimmy, con mucho gusto. Es con muchísimo gusto, un abrazo. Nos vemos entonces el lunes. Nos vemos el lunes juiciosos. ¿Listo? A ver cómo les fue. Y miramos si podemos hacer la retroalimentación y miramos a ver si podemos encontrar las respuestas de una vez para que ustedes puedan tener ahí, digamos que ese feedback, esa retroalimentación ahí inmediata de las preguntas. ¿Listo? Bueno, ya nos faltan 10 minutos. Un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias en verdad por participar. Este grupo participa muy chévere y vamos a seguir así. Muy amables. Un abrazo y nos vemos el lunes. Bye bye.